Por lo general, los caminos de jardín son pesados, por lo que requieren una preparación seria de la base. Este camino es ligero y resistente. Nuestra opción posiblemente es una revolución en la construcción de caminos. Si se me hubiera ocurrido antes, habría hecho un camino así alrededor del proyecto, la casa de $1000, y se habría convertido en una solera. Las partes de nuestro camino son mucho más ligeras que losas de acera, piedra natural, adoquines naturales o concreto vertido. Por eso, para la instalación, basta con quitar el césped y aflojar un poco el suelo. Estos caminos se pueden fabricar en un lugar, transportar en un vehículo personal, descargar fácilmente y montar rápidamente en otro lugar. La fabricación es muy sencilla y fácil, por lo que incluso las mujeres pueden hacerlo sin problema. Se usaron materiales de construcción muy accesibles que se pueden comprar en cualquier tienda de materiales para construcción. Estos caminos permitirán que nuestras propiedades y casas de campo sean tan hermosas como las lujosas de Rubliov, y todo por muy poco dinero. Con un poco de trabajo agradable podrás llegar al compostero, al baño exterior y a la ducha de verano por caminos de lujo hechos en estilo mediterráneo. Mínimo trabajo, máximo resultado estético. Los espectadores del canal Canciones de Yasha Kosiaka serán los primeros en enterarse de esta información importante. Y ahora vamos por partes. Hola a todos, ha llegado el momento de alargar nuestro camino de jardín que hicimos hace algunos años. No pudimos hacerla de la longitud necesaria desde el principio debido al alto costo de la piedra natural. Decidimos extender el camino hasta aquí. Voy a usar posiblemente un método innovador cuya idea me rondaba en la cabeza desde hace tiempo. Así probablemente está un poco angosto, pero así está demasiado ancho. Esto ya parece todo un bulevar. De la idea anterior, que resultó exitosa, me quedó un poco de Penoplex Comfort. Las hojas las raspo por ambos lados con una hoja de sierra para madera separada del mango. Es la forma más fácil y rápida de darles la rugosidad necesaria. Al menos es la que yo conozco. Septiembre me alegra mucho con un clima anormalmente bueno. Por eso me puse a trabajar en el jardín, directamente sobre el pasto. Quiero llenarme de este calor que pronto será reemplazado por el clima frío y húmedo. Las hojas de Penoplex las pego entre sí con espuma adhesiva de poliuretano para construcción. Mientras el pegamento seca, presiono las hojas con peso. Para esto utilizo elementos de senderos clásicos, pesadas losetas de pavimento. Mientras hace calor, la espuma adhesiva se seca muy rápido. Ya después de unos 20 minutos se puede cortar el exceso que se ha salido. 3 hojas pegadas a lo ancho tienen un tamaño de casi 180 centímetros. Encuentro el centro y corto la pieza en partes igual. Utilizo hojas de Penoplex de 3 centímetros de grosor. En los bordes tienen un rebaje que corto. En las hojas de Penoplex de 2 centímetros de grosor no hay esos rebajes. Pero todavía no me he atrevido a ahorrar en el grosor. Ahora las piezas tienen un ancho de casi 90 centímetros, y eso es justo lo que necesito. Los restos de Penoplex están bien, pero tuve que ir a la tienda por los demás ingredientes. Luego utilizo una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis para enlucido, con un tamaño de celda de 5 por 5 milímetros. Se vende en rollos de 1 metro de ancho. La corto en piezas de 2 metros de largo. Para los 2 primeros elementos de prueba del camino, necesito 3 de estas piezas, una de las cuales corto a lo largo, por la mitad. Preparo una mezcla de yeso adhesivo que se utiliza en trabajos de aislamiento de fachadas. Con esta mezcla se pegan a las paredes que necesitan aislamiento paneles de espuma de poliestireno o láminas de lana de roca para fachadas. Luego, con la misma mezcla, se crea una capa base de refuerzo en la superficie. Empecé a crear esa capa en la superficie de la primera pieza. Para pasar a la segunda pieza, fue necesario liberar el área de trabajo. Para esto utilicé un barril de plástico, pero como no tenía un soporte uniforme, la pieza se dobló. No se puede dejar así. La mezcla de pegamento se endurecerá y la superficie quedará doblada para siempre, así que regreso la pieza a la mesa. Por estas manipulaciones hubo un pequeño error con la capa de refuerzo fresca. Lo corrijo agregando una capa delgada de mezcla adhesiva. Todo este problema fue porque no me arriesgué a poner la pieza sin endurecer, con la malla colgando sobre el pasto. Temía que en los bordes se despegara del poliestireno extruido. La tarea con las 2 primeras hojas es perfeccionar la técnica. Después de eso, el proceso debería ir mucho más rápido.
Me ayudaron un banco de madera y una segunda pareja de manos. Aplico el adhesivo en la segunda pieza. Con una espátula ancha, hundo la malla de fibra de vidrio en él y le doy una superficie relativamente pareja. Mientras tanto, la superficie de la segunda pieza se endureció, así que limpio sus bordes. Cambiamos las piezas de lugar en las esquinas. Recorto la malla de fibra de vidrio. Vuelvo a mezclar el compuesto de yeso y adhesivo y lo aplico en el otro lado. También no olvido poner pegamento en los bordes. Las siguientes acciones se parecen a envolver un trozo de poliestireno extruido en un sobre hecho de malla de fibra de vidrio. De esta manera, no solo se refuerzan ambas superficies, sino también todos los bordes. He escuchado que hay una metrópoli cuyo alcalde se preocupa mucho por la calidad de las calles y caminos, y constantemente los mejora. Mi humilde sueño es que este método ayude a mejorar los caminos, al menos en todo el territorio de la ex Unión Soviética. Y si comparten este video en todos lados donde puedan, también serán parte de esto. Vamos a esforzarnos juntos por lograrlo. Después de nivelar las irregularidades de los bordes, las corrijo con una espátula. La mezcla contiene polímeros especiales para mejorar la adhesión al aislante y cemento. El cemento alcanza la mayor parte de su resistencia en 28 días. Por eso, después del primer fraguado, es fácil corregir cualquier detalle. A los nuevos espectadores del canal Canciones de Yasha Kozyak, les informo que esta piscina pequeña está hecha en un 90% de Penoplex. El calor ya pasó, así que la usamos como un depósito de agua. Con la segunda pieza hago exactamente lo mismo. El lado dentado del rallador de acero inoxidable permite aplicar el adhesivo en la superficie de manera más uniforme que si se hace con el lado liso. El lado dentado está diseñado precisamente para eso. Con el lado liso del rallador incrusto la malla de fibra de vidrio en el adhesivo. Corto los pedazos pequeños sobrantes de la malla. Aunque ya estamos bien entrados en septiembre, el sol todavía calienta fuerte. En ausencia de sombra, el pegamento empieza a estirarse así detrás de la espátula bastante rápido. Tuve que rociar la superficie con agua. En general, es mejor hacer este tipo de cosas en la sombra. Con una espátula ancha, se logra nivelar la superficie más que suficiente para lo que se planea. Estoy seguro de que para hacer lo que yo decidí hacer, no se necesita absolutamente ninguna experiencia en construcción. Toda la secuencia de acciones es increíblemente simple y está al alcance no solo del sexo fuerte, sino también del débil. El pegamento se seca rápido al sol, por eso trato de humedecer la superficie. El cemento necesita pues humedad. En este punto entendí que los sobres improvisados de malla de fibra de vidrio y pegamento, con relleno de poliestireno extruido, quedan casi exactamente como me los imaginaba. Por eso fui y compré más pegamento, malla y poliestireno extruido. En un paquete vienen 13 hojas de 3 y 3 centímetros de grosor. También hay hojas más gruesas. De nuevo, estoy lijando las hojas de poliestireno extruido. Por cierto, también existe un aislante que ya viene rugoso que se llama Penoplex Muro, pero en la tienda más cercana a nuestro pueblo ya se había agotado, y me dio flojera ir a una tienda más lejana. Es más rápido lijar el liso, además es un excelente calentador. Decidí continuar el trabajo de creación del sendero del jardín bajo el techo. El Penoplex Comfort se utiliza para aislar techos, paredes y balcones. Yo lo uso en un rango mucho más amplio. Hago todo esto bajo mi propio riesgo. El material nunca me ha fallado. Por suerte, esto no es una cortina de humo militar, sino simplemente quemar vegetación innecesaria. Los vecinos comienzan el ritual anual. La legislación de protección ambiental de nuestra Bielorrusia no prevé prohibiciones para que los ciudadanos quemen hojas y restos vegetales en sus terrenos privados.
Esta es la verdadera libertad. Incluso en la libre América esto claramente no funcionaría. Cuando el humo del vecino me dio dolor de cabeza, empecé a pensar, ¿y si mandamos al diablo esta libertad bielorrusa nuestra? Tal vez sería mejor. Por ejemplo, como los alemanes que siguen las reglas al pie de la letra, donde cada acción debe ser aprobada por muchas instancias. Pero alejo esos pensamientos de mí, así seguro perderíamos nuestra locura eslava autenticidad. El vecino como que sintió que en mis genes, además de los eslavos y paganos, hay una mezcla de genes orientales muy lejanos. Por eso solo intensificaba la danza loca de humo y fuego, afirmando la superioridad del mundo eslavo. Por un momento incluso me pareció que él echó al fuego alguna vegetación prohibida para el cultivo. Y ahora en el pueblo tendrán que declarar una fiesta. ¿Qué pensamientos no se te vienen a la cabeza bajo el efecto de ese humo? Al anochecer, la vecina reemplazó al vecino y continuó el ritual loco. A pesar de nuestras súplicas de que al menos se detuviera por la noche, ella insistía en que la ley no lo prohíbe, mientras seguía expulsando demonios. La memoria genética no se borra ni con hierro candente. Según mis observaciones personales, la inclinación hacia este tipo de piromanía llega con la edad, pero por suerte no en todos. La edad de jubilación contribuye a su florecimiento. Tales manifestaciones a una edad más temprana posiblemente estén relacionadas con que la edad psicológica ya tiende a la de jubilación, pero eso no es seguro. Por eso, quienes ya están listos para probar la vida romántica del campo, deberían pensar en cuánto desean realmente sumergirse en ella. Y tal vez, para no ser expulsados junto con los demonios, sería mejor preferir un fraccionamiento campestre en lugar de una aldea, con un grupo más homogéneo de personas donde la lucha por la cosecha no es la prioridad principal. Por cierto, para reducir los efectos nocivos en la naturaleza y en el sistema respiratorio de los vecinos, desde hace tiempo usamos una trituradora de jardín. Decidí hacer el resto de los elementos del camino en el suelo. Para mí es una disposición de las piezas más familiar que en la mesa. Cuando hicimos la tina mini alberca, quedaron algunos recortes redondeados de poliestireno extruido y decidí usar uno de ellos. Es un proceso prácticamente sin desperdicio. Precisamente en el piso, de una manera similar, fabriqué paredes térmicamente eficientes y extremadamente baratas en el proyecto Casa por $1,000. Los elementos de pared de nuestro baño europeo exterior. La base de un bancal elevado muy cálido. El relleno de las puertas corredizas. Todo usando Penoplex. Por cierto, hay videos muy detallados sobre todo esto en el canal Canciones de Yasha Kosiaka. Dejaré los enlaces también debajo de este video. En principio se podría haber pegado una sola pieza grande de Penoplex, reforzarla por ambos lados y luego cortarla en los elementos necesarios. Por ejemplo, así hice el relleno de una puerta corrediza que en un 90% consiste en Penoplex, pero en ese caso quedan los bordes sin protección y sin refuerzo. Cuando hice una cama alta y cálida de EBPS reforcé los bordes por separado. En los elementos del camino quiero obtener los bordes reforzados de inmediato. Por eso todo este lío de envolver el Penoplex en una malla. A menudo me preguntan qué compuesto de yeso y adhesivo es mejor usar. Mi único criterio de elección es el precio. Entro a la tienda y elijo el que tenga el mayor descuento en ese momento. Cada marca respetable de mezclas para construcción produce adhesivo para lana mineral y poliestireno expandido. No puedo destacar uno en particular por ahora. Ninguno de ellos se va a aplicar solo sobre la superficie, eso es seguro. No soy un profesional, solo un aficionado, así que no he desarrollado apego a ninguna marca en particular. El trabajo es muy simple y fácil. Con una espátula ancha es muy sencillo lograr la suficiente uniformidad. Este material puede ser, por ejemplo, una excelente encimera que no teme a las inclemencias del tiempo. Por cierto, el uso de este material para fabricar muebles de exterior resistentes es todo un tema aparte al que espero poder dedicarme algún día. Nunca terminar de construir. Mi versión es experimental, así que repetirla queda completamente bajo su propia responsabilidad. Pero basándome en cierta experiencia personal, no encuentro nada que pueda impedir su exitosa realización. Para soportar el peso de una o varias personas, los caminos de jardín clásicos se hacen de componentes deliberadamente muy pesados, como losas de concreto, piedra natural, solera de concreto en casas lujosas, adoquines de granito. Estos recubrimientos tan pesados requieren una preparación muy cuidadosa de la base, compactación minuciosa de la arena, uso de grava costosa, cribado y mortero de cemento igualmente caro. Y todo esto es para que el material pesado por su propio peso no se hunda en la tierra con el tiempo. ¿Para qué todo este sufrimiento si simplemente se puede reemplazar el material pesado por uno relativamente ligero? Pues estoy equivocado. Después de consultar con mi esposa, me puse a hacer un boceto de la superficie decorativa. En los bordes que haya algo parecido a adoquines y en el centro una imitación de piedra natural.
Transfiero la marca a los extremos, ya que bajo la capa de mortero las líneas dejarán de ser visibles. El poliestireno extruido Penoplex se ha utilizado durante mucho tiempo en la construcción de carreteras. Incluso se usa para la construcción de pistas de aterrizaje y despegue. Es un material ecológico, resistente a los organismos biológicos, eficiente y tiene una vida útil de más de 50 años. El Penoplex reduce la profundidad de congelación estacional y previene las deformaciones causadas por las fuerzas de hinchamiento por heladas. Como el Penoplex prácticamente no absorbe agua, considero que también puede servir como impermeabilizante. Lo comprobamos claramente cuando construimos nuestra pequeña piscina. En ese momento solo impermeabilicé las juntas, porque por experiencia sé que el pegamento y la espuma pueden dejar pasar el agua. En las piezas de la vereda tenemos una capa base de refuerzo, sobre la cual ahora se pueden aplicar una gran variedad de recubrimientos finales. Para aplicar nuestra opción de recubrimiento voy a usar el adhesivo para azulejos más barato. El adhesivo aplicado simplemente lo aliso de manera desordenada con una espátula. Es muy conveniente que parte del trabajo se pueda hacer a la altura de la cintura en la mesa, sobre la superficie que ya empezó a fraguar. Basándome en la marca de los extremos, hago el marcado preliminar del adoquinado. Para sumergirme completamente en el proceso creativo, para continuar el trabajo, me voy al jardín. Es muy conveniente que la posición de la superficie del futuro camino se pueda cambiar fácilmente de horizontal a vertical. Ni siquiera yo sé cómo dibujar un patrón así si el adhesivo para azulejos de las juntas improvisadas se quedara en la superficie y no cayera hacia abajo, arrastrado por la gravedad de nuestro planeta. Son puras ventajas de este método. No es el primer año que nuestras construcciones hechas de Penoplex demuestran que no solo es un excelente aislamiento térmico e impermeabilizante, sino también un material estructural, reforzado por ambos lados con malla de fibra de vidrio y mezcla. Se convierte en un verdadero material compuesto resistente, y además en uno que cualquier constructor aficionado o jardinero puede hacer en casa con materiales fácilmente disponibles en todas partes. Según la ciencia, debajo de un buen camino o solera se debe colocar espuma de poliestireno. Ahí simplemente se coloca y evita la congelación y el levantamiento por heladas. En la variante de uso que yo aplico, no solo estará colocado, sino que también soportará directamente la carga. El clima está caluroso, pero con bastante viento. Una de esas ráfagas tiró esta pieza, y con toda su fuerza la golpeó contra una loseta de concreto que estaba en el suelo. En la superficie decorativa apenas endurecida de adhesivo para azulejos quedaron marcas apenas visibles que de inmediato reparé. La resistencia y la facilidad de reparación son excelentes. Lo traslado a un lugar donde el viento del sur no pueda alcanzarlo. Incluso en los fríos más intensos, ahora no es necesario detener el trabajo de embellecimiento del área, simplemente trasladando la creatividad a un lugar cálido. En invierno se puede trabajar, por ejemplo, en el garaje, encendiendo la estufa, y para los habitantes de la ciudad, incluso en el balcón del departamento. Con la llegada del calor primaveral, se puede bajar el camino en el elevador, llevarlo en el automóvil y montarlo rápidamente en la casa de campo. Tocaste el pegamento fresco con la mano, no pasa nada, todo se puede arreglar y corregir muy fácilmente. Si colocas el lado dentado de la llana de acero inoxidable en un ángulo de unos 45 grados respecto a la superficie, las líneas de pegamento que deja serán uniformes y completas. Eso significa que se aplica la misma cantidad de pegamento y las juntas que se tracen después tendrán la misma profundidad. Mi esposa ya no es la primera vez que participa activamente en la decoración de nuestras construcciones. Las mujeres a menudo se dedican a pasatiempos bastante inútiles, como pintar sobre vidrio o cerámica. Esta opción de caminos permite convertir esos pasatiempos en algo realmente útil. Además, estos caminos quizás puedan reemplazar los libros para colorear infantiles inútiles por algo más provechoso. No nos juzguen con severidad, ¿no? Después de todo, no somos profesionales, solo aficionados a construir cosas. Pero quiero señalar que de un proyecto a otro, al menos la forma de imitar la piedra natural me sale cada vez mejor. Esta vez llegué a una solución simple. En los puntos de la superficie del futuro camino, solo deben unirse 3 líneas de juntas, no 4. Así queda, parece normal. Suavizo todas las esquinas afiladas, trazo las juntas con un pedazo de alambre doblado. Me controlo para no dibujar accidentalmente, de manera subconsciente, algo indecente inspirado por la situación en el mundo. Este tipo de creatividad casera ayuda mucho a abstraerse de todo. Un enemigo que no duerme al leer estas líneas generadas por mi actividad cerebral puede averiguarlo todo sobre mí. Ya hace mucho que dejé de ver la tele, pero igual me siento inquieto. Cuanto más dibujo, más ganas tengo de dibujar, pero solo cosas buenas. Los pensamientos se normalizan. Los preparativos empezaron a hacerse tan rápido como panecillos calientes. Normalmente los senderos de jardín y los céspedes de pasto son 2 bellezas paisajísticas que se complementan entre sí.
Gracias a la tina hecha de Penoplex, ahora tenemos una buena reserva de agua calentada por el sol. En las semanas secas, regar el huerto y el pasto se volvió mucho más cómodo. La baja presión en el sistema de riego ya no es una limitante. Por eso nuestro pasto ya hasta parece césped, para que se parezca aún más. Decidí recurrir no solo al poder del riego, sino también al poder de los fertilizantes de verdad. El fertilizante mineral Fertica Césped Otoño es un fertilizante granulado de acción prolongada. Contiene todos los macro y microelementos necesarios en la proporción óptima. Alrededor del proyecto de la casa, por $1,000, hay una solera oculta bajo el césped. El pasto está creciendo por primera vez este año, necesita ser fertilizado. El alto contenido de fósforo y potasio asegura un buen enraizamiento de las mezclas de césped y contribuye a la formación de un sistema radicular fuerte. Garantiza una buena supervivencia de las plantas durante el invierno y, en general, una alta conservación del césped. Cerca del ganso, el lugar central del patio debe ser fertilizado obligatoriamente. Y con el pasto del jardín, durante muchos años hemos estado cubriendo con mantillo nuestras camas altas y cálidas, que son muy productivas. Ha llegado el momento no solo de tomar, sino también de devolverle la deuda al pasto. En septiembre empieza a ser más fresco. Y con la llegada de las lluvias de otoño llega el momento óptimo para establecer un nuevo césped o mantener el que ya tiene. Después de esto hay que regar bien el césped. De paso, también riego el pasto en el compostador y el Spinoplex. Y con la llegada de octubre hay que pensar en preparar el césped existente para el invierno. Es el momento ideal para aplicar fertilizantes de fósforo y potasio de otoño como abono. Y así, sin un agujero en la parte inferior, se logra vaciar la tina. Me apoyo en las líneas delgadas marcadas, pero trato de dibujar adoquines de diferentes tamaños. Después de una pequeña pausa, el antiguo rito pagano continuó. Para aplicar la textura de piedra en un camino de casi 10 metros, solo se usó un saco y medio de adhesivo para azulejos. Puedes complicarte mucho y darle a la superficie un aspecto realmente increíble. Las piedras que ya se endurecieron, las repaso primero con una espátula y luego con un cepillo de metal. Yo trato de usar el enfoque más sencillo posible con el mínimo esfuerzo y el máximo resultado estético. Mi esposa empieza a soltarse y le va agarrando el gusto al proceso creativo. Para pintar se usa la pintura blanca más barata para paredes y como 5 tintes diferentes para darle varios colores a las piedras. Termino de aplicar la textura en el último elemento del camino, el que está junto a la pileta. Esta vez decidimos llevar el camino justo hasta ahí. Nuestro espacio bajo el techo empezó a parecerse a un taller de artista, con lienzos colocados por todos lados. Aquí están los materiales sencillos y las herramientas, un par de brochas de construcción y esponjas para lavar platos. Me pongo a marcar el camino. 2 segmentos ya están completamente listos. Aquí está el cálculo de los materiales utilizados para un elemento del camino de 1 metro con 20 centímetros de largo y 90 centímetros de ancho. 1,5 paneles de Penoplex Comfort de 3 centímetros de grosor, 3 metros cuadrados de malla de fibra de vidrio, 10 kilos de mezcla para enlucido, 4 kilos de adhesivo para azulejos, un poco de pintura y barniz y un par de gramos de espuma adhesiva. Eso es todo. Se realiza el teñido de las piedras de adoquín en color negro. Multiplicando por el costo del material en tu localidad, sabrás el costo exacto. El cordón es una herramienta indispensable para marcar líneas rectas. En este lugar recientemente se eliminó un bancal bordeado con tablas debido al alto rendimiento de los demás. El lugar se llenó de cualquier tipo de hierba y no me da pena quitar la capa superior del césped. Mi esposa está aclarando la piedra. Ahora, incluso los verdaderos especialistas en fachadas pueden envidiarle la velocidad. Y todo porque solo logré encaminar el pasatiempo femenino en la dirección correcta. Creo que mi esposa difícilmente habría aceptado pintar un camino que estuviera acostado horizontalmente. Estoy probando en la práctica el método más sencillo para colocar caminos, que hasta ahora solo existía en mi cabeza. Parece que todo está saliendo bien. Recuerdo cómo compactaba la arena cuando hice un camino de piedra natural pesada, y me doy cuenta de que en el nuevo camino realmente quiero eliminar esa operación. Bueno, ¿por qué no sería una encimera? Tales elementos del camino deben durar incluso si solo tienen 2 puntos de apoyo, y si simplemente se colocan sobre el suelo, con mayor razón.
Un amigo mío intentó hacer una viga de soporte con espuma de poliestireno y se apresuró a llamarse a sí mismo pionero. No le salió nada porque no entendió que con este material no hay que hacer vigas, sino directamente losas de entrepiso. Lo más probable es que simplemente no pudo adaptarse a este maravilloso material. Hay que amar el EPPS, hay que pensar con él. Y yo lo cubrí todo por encima con un barniz acrílico antiséptico para piedra, confiable pero barato y tintado. También hay que tener en cuenta que este tipo de camino no requiere ningún gasto en la preparación de la base, y esos gastos a menudo pueden superar el costo del propio recubrimiento. Al instalar estos caminos, cualquiera puede sentirse como Arnold Schwarzenegger, ganarse el respeto de los vecinos y ser considerado tan fuerte como el propio Arnie de Hierro. Al ver lo fácil que mueves losas de concreto a simple vista, incluso el vecino antipático dejará de mostrar abiertamente su mala actitud, y el buen vecino se alegrará de vivir junto a una persona tan fuerte. A favor de este método también están las aceras de madera, que en Rusia se llamaban mostki. Los mostki más antiguos en el territorio de Rusia se encuentran en Veliki Novgorod. En nuestro caso, la madera ligera pero caprichosa ha sido reemplazada por un material igual de ligero y completamente libre de complicaciones en cuanto a su uso. Seguramente muchos entienden lo importante que es para la implementación de métodos económicos de construcción contar con un transporte personal en buen estado. En el video anterior en el canal de canciones de Yasha Kosiaka se realizó la reparación de la carrocería de nuestro Dodge de 15 años. El video se grabó durante mes y medio. Me esforcé por mostrar de manera clara y contar en detalle cuánta fuerza, dinero y tiempo se necesitó para dejar en buen estado un auto oxidado. Para quienes aún no lo han visto, dejo el enlace debajo del video. Por cierto, también se encontró espuma en el auto americano. Bueno, en vez de lo que es ahí de aquí. Espuma. Sí, este es el mejor material, confiable. Entiendo que suena como una broma, pero estos caminos incluso se pueden rentar para realizar, por ejemplo, eventos solemnes al aire libre. Ahora la pista súper innovadora será puesta a prueba por el tiempo. Así que denle un gran pulgar arriba. Suscríbanse al canal de canciones de Yasha Kosiaka. Síganme en mis cuentas de Dicen, TikTok e Instagram, todos los enlaces están debajo del video. También denle click a la campanita y así seguro los mantendré informados. Sí, que haya paz en todo el mundo. Gracias.